El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Él les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que tenía puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas del pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo creía, y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme.
Palabra del Señor. Desde la semana pasada, y esto quiero decir y saludar antes de este momento de la predicación de la homilía de esta misa de 11:30, todas las homilías de la misa de 11:30 son transmitidas o reproducidas, mejor dicho, en un canal de YouTube, canal que se llama Homilías de la Catedral. Y por eso entonces saludo a todos aquellos que aún yendo a la misa en sus propios lugares quieran también asociarse espiritualmente aquí a la iglesia en Buenos Aires, a esta iglesia en donde a la luz y a la sombra del arzobispo de Buenos Aires se enseña y se predica la palabra de Dios. La palabra de Dios que en este tiempo de Pascua, en estos 50 días con matices distintos hasta el domingo de Pentecostés, contando aquel domingo de Pascua inicial, iluminados por el cirio pascual, iluminados por esta luz de Cristo resucitado, la Iglesia va mirando esa presencia de Cristo resucitado. Esa presencia de Cristo resucitado que podríamos decir, aunque ya distinta, porque si ustedes se acuerdan, el domingo pasado era claro que Jesús atravesaba y entraba a un lugar donde estaban los apóstoles, estando las puertas cerradas, con lo cual indica una presencia diferente. Los teólogos la han llamado después presencia neumática, es decir, presencia espiritual, real, pero distinta por su forma a la presencia física que sigue a la vida humana. Jesús, que tenía esa presencia física durante el transcurso de los días antes de su muerte, con su resurrección la planifica, la hace diferente, la hace y la muestra cómo va a ser también nuestra presencia en el momento en que todos vamos a resucitar al final de los tiempos. Esa presencia distinta pero continua, el domingo pasado por ahí se veía más claro, esa presencia en donde Jesús atraviesa las puertas cerradas pero pide de comer, como para hacer ver que sigue a la presencia física, pero es diferente, es distinta, es renovada, es plena, es tal cual, insisto, vamos a tenerla todos nosotros al final de los tiempos. Pero más allá de esta circunstancia, de esa realidad, lo que sí la Iglesia nos muestra constantemente es que Jesús está presente, Jesús resucitado, con las apariciones está presente en la comunidad eclesial inicial, que eran aquellos 12 apóstoles y los 11 en este momento, antes de la elección de Matías, después 12 nuevamente, hasta el momento de aquellos discípulos que rodeaban aquella comunidad, que eran pocos. Pero Jesús resucitado se hace presente. Y lo hace esta presencia con una doble realidad. La primera es para que les crean que estaba resucitado y que estaba vivo. Estos tenían, los apóstoles y aquella primera comunidad, tenían que decir al resto de la historia que estaba por delante, que Jesús había muerto, y bien muerto, había muerto en la cruz, pero que Jesús había también resucitado, y bien resucitado, para que ellos le pudieran creer y ser como el inicio de la fe de la Iglesia. Jesús tenía que aparecerse, tenía que estar, tenía que decir: aquí estoy yo, este soy yo mismo. Pero además de eso, lo que Jesús quería era también poner por ejemplo y por significación casi escenográfica que aquello que hacía ahí iba a perpetuarse en la Iglesia. La Iglesia constituida, la Iglesia reunida, iba a traer siempre, va a traer siempre, mejor dicho, la presencia de Jesús resucitado.
resucitado. En la iglesia Jesús resucitado está. En la iglesia Jesús resucitado vive. En la iglesia Jesús resucitado es. No podría ser de otra forma, la iglesia no podría actuar si no fuera por esa presencia dinámica que actualiza ciertamente lo que se le hace como apropiado al Espíritu Santo, pero cuya realidad es en sí misma la presencia de Jesús. Jesús se aparece, pero Jesús permanece. La aparición era algo propio de aquellos primeros tiempos, pero la permanencia de Jesús resucitado es lo propio de la presencia de la iglesia. Si Jesús no estuviera en la iglesia, mejor dicho, si la iglesia no fuera la prolongación misteriosa de Jesús. Ustedes escucharon muchas veces aquella formulación que dice: la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Lo místico no se refiere a una dimensión ni de visiones, ni, aunque verdaderas, ni tampoco estereotipadas, sino que lo místico se refiere a la prolongación misteriosa de Cristo. La iglesia es en el mundo la prolongación misteriosa de Jesús. Es el cuerpo místico de Cristo, es Cristo prolongado en la historia misteriosamente. Nosotros también tendríamos para esto un argumento para convencer y casi para demostrarlo. Siempre cuando le digo de esto me gusta recordar aquella anécdota que vaya a saber cómo fue, pero por lo menos lo que se transmite casi de boca a boca, cuando el comunismo había empezado y tenía furia inicial de odio a Dios y por lo tanto de odio a la iglesia, porque era intrínsecamente perverso, porque niega a Dios en toda su dimensión, quiere sacar de la mente y del corazón de la humanidad el nombre de Dios y la presencia de Dios. La iglesia quedó temida, el comunismo que dio tantos mártires. Recién terminamos a las 10 la misa de los croatas, en donde derramaron sangre a causa de esa persecución desgraciada y demoníaca del comunismo, que después se expandió en el mundo entero de formas distintas. Hemos ya acabado, pero cuando el comunismo estaba en su furor, era el pontificado del Papa Pío XI. El Papa Pío XI, que tenía un carácter bastante bravo, por así decirlo. Van 5 cardenales, no sé de qué estructura componían en la Santa Sede, dicen al Papa que había que hacer un plan absoluto de vigilancia y de alerta por el comunismo, porque el comunismo, con la perspectiva que tenía, iba a acabar con la iglesia. Los cardenales le dicen esta afirmación al Papa y Pío XI larga una carcajada. Y estos quedan perplejos. Entonces el Papa los ve perplejos y continúa, dice: no pudimos acabar nosotros, los católicos, con la iglesia durante los años que lleva. Imagínense si van a poder acabar de afuera los comunistas. Y nosotros podríamos decir lo mismo. Todos estos títulos que salen por todos lados, a veces en defensa de cosas que son terribles, hechas por los católicos y a veces por la jerarquía misma de la iglesia en algunos lugares. Pero hay quienes aprovechan eso para querer derribar la iglesia. La respuesta es la misma. No podemos nosotros, no van a poder tampoco ellos. No podemos nosotros, con la cantidad de males que muchas veces introducimos en la iglesia y a veces aberrantes. Miren si van a poner los diarios y las corporaciones internacionales aprovechando estos males para el fin de destruir la iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia es invencible? Porque Cristo resucitado está presente. No por nosotros, si fuera por nosotros hubiera terminado como tantas otras cosas humanas. La iglesia no termina porque Cristo está verdaderamente presente. El resucitado, que se hizo presente de esa forma extraordinaria durante aquellos primeros días de su resurrección, sigue estando presente en la iglesia para darle no solamente poder sobrenatural, sino además para darle presencia humana en el mundo. Pero para que nosotros, que podríamos ser todos,
más oculta o menos oculta, más grave o menos grave, destructores de la Iglesia. Nos asociemos a esa presencia del resucitado. Tenemos que pasar también por el examen por las preguntas estas que Simón le hace a Pedro. Pedro también había destruido la Iglesia en su función inicial. Pedro también había negado a Cristo, le había dicho que no sabía ni quién era, y lo había hecho no una, 3 veces. Pero Jesús, que no es de cadena perpetua ni de condenas eternas, salvo ya la definitiva del infierno, pero mientras estamos en el tiempo, Jesús siempre da la posibilidad de que todos salgamos adelante en la vida de la gracia. Jesús, que no es de cadena perpetua para el pecado y para la condena del pecado, le da la posibilidad a Pedro de que se reintegre en el dinamismo del seguimiento, del discipulado, es decir, de la comunidad cristiana. Y sin retarlo, sin decirle lo que había hecho, lo lleva con esta triple pregunta. El griego usa 3 verbos distintos para hacerlo subir cada vez más en la categoría de la respuesta del amor. Le pregunta si lo ama. Pedro se entristece, sí, porque recuerda con esta triple pregunta, no que Cristo le está desconfiando y que le pregunta 3 veces, le recuerda la triple negación. Pero sin embargo, Jesús termina con la sentencia definitiva: si me amas, apacienta las ovejas, es decir, aquí no pasó nada. Hacé aquello que inicialmente te había mandado hacer. Estas 3 preguntas, Jesús, en los domingos de Pascua, en este tiempo pascual, la vuelve a hacer a cada uno de nosotros. Y la respuesta es esta: si la respuesta es el amor de Cristo, si la respuesta nos entristece pensar lo que cada uno puede ser, pero si la respuesta está en el amor de Cristo, no tengamos miedo, porque la sentencia es la misma. Estamos llamados para ser discípulos de Jesús, para insertarnos en Jesús.